Muy bien, hermano, pues Dios los bendiga. Vamos a continuar con el estudio de la vida cristiana victoriosa. Y recordemos, hermanos, que para poder vivir en victoria, algo bien importante, vivir en victoria, vivir sobre las potestades de las tinieblas, es importante tener en mente que estamos en una guerra. Y eso a veces se nos olvida, lo olvidamos, estamos en una guerra. Y el soldado que va a la guerra va armado, entrenado, preparado y alerta. Está alerta porque sabe que hay enemigos que acechan y él tiene que estar pues alerta del enemigo. La palabra de Dios nos dice, no es idea mía, la palabra de Dios dice, sed sobrios y velad. Nos manda que estemos despiertos, que estemos preparados, que estemos velando. Dice, porque vuestro enemigo o adversario, que es el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces es algo bien importante, lo cual siempre tenemos que estar recordando. Hermanos, estamos en una guerra. Ahora, la guerra es espiritual, no es con armas de fuego, no es a pelear con manos, no es a pelear con nuestra boca, es una guerra espiritual y nuestro enemigo es Satanás. Satanás, el diablo, él es nuestro enemigo. Y recordemos, hermanos, que la Biblia dice, la palabra de Dios dice que el mundo entero está bajo el poder de Satanás. El mundo entero está bajo el maligno. Pero Jesucristo vino para libertarnos a nosotros. Gracias a Dios, porque los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que le hemos aceptado, Jesucristo nos ha libertado, nos ha dado el poder. Ahora, Jesucristo es nuestro Rey de Reyes, Él es el Supremo Señor, Él es el comandante en jefe, Él es lo más grande de este ejército. Él es nuestro Salvador, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que va al frente y por su poder es que podemos nosotros mantenernos firmes. Ahora, y el Espíritu Santo es nuestro guía. Recordemos siempre que el Espíritu Santo es nuestro guía y la Biblia es nuestro mapa. Sí, tenemos que tener muy presente esto. Nuestra guerra es una guerra espiritual. Bueno, recordemos primeramente que estamos en una guerra. La guerra es espiritual. Nuestro enemigo es Satanás, pero nuestro Rey de Reyes, el que va al frente, es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos guía a toda verdad, nos da la sabiduría y la Biblia es nuestro mapa. Quiero que vayamos a ver dos pasajes bíblicos. Uno está en Efesios. Vamos a ver ahí a Efesios y luego después vamos a ver en Apocalipsis. Efesios capítulo 2. La palabra del Señor dice ahí, dice en Efesios 2, voy a leer versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros. O sea, ¿a qué vida se está refiriendo? La vida espiritual, la vida eterna, una vida diferente, una vida cambiada. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Teníamos vida, pero espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Ahora aquí la parte siguiente dice que estábamos siguiendo la corriente de este mundo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, lo que estamos estudiando en este estudio, que uno de nuestros enemigos es el mundo, la carne y Satanás, el que está sobre de todo eso. Nuestra lucha, nuestra guerra, pues es principalmente contra Satanás, contra los demonios, contra los principados, pero el mundo, el diablo usa el mundo
y también nuestra carne. Dice el versículo 2, continúa diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme a Satanás, en la corriente del mundo, conforme a Satanás. Y luego dice el espíritu, ese espíritu demoníaco, espíritu de tinieblas, que ahora opera en los hijos de desobediencia, en aquellas personas que continúan en desobediencia al Espíritu Santo, en desobediencia al Señor Jesucristo, en desobediencia a la palabra de Dios. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, el apóstol Pablo se incluye también a los demás discípulos, apóstoles, dice, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Aquí menciona la carne, entonces menciona el mundo, menciona el príncipe de la potestad del aire y menciona la carne. Luego dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos libertinos, pensamientos guiados conforme a la carne, al mundo y a Satanás. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora recordemos que nuestra lucha, nuestra guerra, pues no es contra carne y sangre. Y en el capítulo 6 mismo de Efesios dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Muy bien, entonces ahora vamos a Apocalipsis en el capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, después vamos a hacer una oración y para dar inicio al estudio. Esto es la introducción nada más. Estoy haciendo una introducción. Estoy recordándoles que el estudio que estamos teniendo es la vida victoriosa o la vida cristiana victoriosa. Y para poder vivir en esa vida cristiana victoriosa, no es asunto de decir gloria a Dios o decir aleluya. Se requiere obediencia a los principios bíblicos. Dice Apocalipsis 12, si lo tienen por favor hermanos, Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido. Esto es bien importante, muy importante para nosotros como iglesia, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos, Señor, delante de su presencia, dándole gracias por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio que nos da en este momento de conectarnos a través de este medio del Zoom para poder estudiar su palabra, Señor, estudiar acerca, Señor, de la vida que usted quiere que nosotros tengamos, que tengamos esa vida victoriosa, vida cristiana victoriosa. Ayúdenos a poder entender, a poder aplicar estos versos a nuestra vida, estos versos bíblicos, lo cual es su palabra. Que el Espíritu Santo sea quien nos está guiando, quien nos guía, y Señor, y que nos ayude. Y sobre todo, Padre, reconocer que Jesucristo es el que va al frente. Jesucristo, Él es el Dios todopoderoso, el que nos ha salvado y es la cabeza de la iglesia y es el que va al frente en esta guerra, en esta lucha, Señor. Gracias, gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos.
Pues vamos a, a continuar con este estudio. Nos quedamos aquí en el ítem 16, donde dice en la lección 1 del ítem 16, voy a leer ahí, dice, podemos ver el testimonio del rey David referente al poder y la victoria de Dios. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29, 11 y 12, si usted lo quiere buscar, el rey David dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Aquí vemos, hermanos, cómo el rey David está dando gloria al Dios Todopoderoso. Dice, porque tuya, oh Jehová, es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria. Entonces nosotros a través del Señor Jesucristo es como nosotros podemos tener la victoria. Tenemos que reconocer que de Él es la magnificencia, de Él es la gloria, porque Él es el victorioso y el que nos puede dar a nosotros la victoria. Debemos de darle a Él todo el honor. Dice, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, reconociendo que todo es de Él. Si todo es de Él, ¿qué es de nosotros? Pues nada, nada, porque nada hemos traído y de seguro nada podremos sacar. Todo es de Él. Dice, continúa diciendo el versículo, tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En su mano, Él es el que, y el rey David pues lo reconocía, lo veía. Ahora, de acuerdo a lo dicho por David, en la segunda frase del versículo, sobre cuántas de las cosas es victorioso nuestro Dios, pues sobre todas, porque Él es el victorioso. La palabra del Señor nos enseña que al final de todo, cuando todo aquí termine, Satanás va a ser lanzado al lago de fuego, y todos aquellos que se dejaron engañar por Satanás, por los demonios, pues irán al lago de fuego con él. Gracias a Dios porque el Señor nos dio el grandísimo privilegio de conocerle, nos dio el gran privilegio de aceptarle, de creer a su palabra, de ser salvos y ser parte de la iglesia. Dicen el ítem 17, Jesucristo es el Señor, amén. El todopoderoso Rey que siempre va delante de nosotros y nos guía en triunfo sobre nuestros enemigos. En los pasajes que vamos a leer enseguida, vamos a ver quién al final de cuentas será el ganador en la guerra espiritual. En Apocalipsis 19:11, Apocalipsis 19:16 y Apocalipsis 20:10, si quieren, hermanos, por favor, vamos ahí a Apocalipsis, al libro de Apocalipsis. En el capítulo 19, en el versículo 11, la palabra de Dios dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Esto será al final, precisamente cuando él regresa y pone fin a la gran tribulación, y luego de ahí comienza su reino milenial. Aquí dice, entonces vi, aquí el apóstol Juan ve al Señor Jesucristo viniendo, dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, viniendo en un caballo blanco, dice, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Bueno, él está viendo precisamente ese caballo blanco con el Señor Jesucristo montándolo, y dice que con justicia juzga y pelea. Versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre,
Rey de reyes y Señor de señores, y a él sea toda la honra y toda la gloria. En el capítulo 20, versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que los jefes de los grandes ejércitos contrincantes, bueno, son el Señor Jesucristo, jefe de las fuerzas del bien, y el diablo, jefe de las fuerzas del mal. Gracias a Dios porque nosotros estamos con el vencedor, con el ganador. Nosotros somos parte del ejército del Señor Jesucristo. Así que, según los pasajes que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, de los dos jefes, ¿cuál será el ganador al final de cuentas? Pues el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por ello. Ahora, el saber que Jesucristo y sus seguidores saldrán victoriosos al final de la batalla, eso nos anima. Amén. Nos da el ánimo porque sabemos, hermanos, que nosotros estamos con el ganador, con el vencedor, con el victorioso. Y no solamente eso, con alguien que nos ama de verdad, con el Señor Jesucristo que estuvo dispuesto a darse por amor a nosotros para salvarnos, para rescatarnos de las garras de Satanás. Ahora, dice, y sus seguidores saldrán victoriosos al final de la batalla. Eso nos anima mucho en nuestra lucha. Así que mantengamos firme hasta el fin nuestra fidelidad a Él y a su palabra. Esto es bien importante, hermanos, bien importante. Seamos fieles a Jesucristo, seamos fieles a su palabra, porque Él, hermanos, Él nos ama. El diablo no nos ama. Este mundo es pasajero, este mundo va a ser destruido. Esta carne también se va a podrir, se la van a comer los gusanos. A veces, desafortunadamente, las personas, aún personas que están en la iglesia, tienen su confianza puesta en lo material o en la carne. Todo esto es pasajero. Lo único que vale y que aprovecha es nuestras victorias en Cristo, la vida espiritual. Y yo sé que Dios bendice, Dios nos bendice. Todo, Él es quien nos da todo lo que nosotros necesitamos. Todo es de Él. De nosotros no es absolutamente nada. Así de que mantengámonos firmes hasta el fin de nuestra vida. El fin de nuestra fidelidad a Él y a su palabra. Luchando constantemente en su nombre. Vamos a ver 1 Corintios 4:2, hermanos, por favor. 1 Corintios 4:2 y veamos algo ahí bien importante lo que dice ahí. El apóstol Pablo escribe esta epístola a los Corintios, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, versículo 2, 1 Corintios 4:2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así de que seamos fieles al Señor, hermanos, porque eso es bien importante. Y vale la pena porque eso será eterno para toda la eternidad. Y eso es lo que nos va a quedar para siempre. Ahora, en el ítem 19, hagamos otro pequeño repaso de lo que estamos aprendiendo. En cuanto a nuestra situación en este mundo, los creyentes nos encontramos involucrados en una ¿qué, hermanos? En una guerra. El jefe de las fuerzas enemigas contra las cuales tenemos que pelear, tenemos que luchar, se llama Satanás, es el diablo. Recordemos siempre esto, estamos en una guerra, estamos en una guerra. Lo crea o no lo crea, lo quiera creer o no lo quiera creer, estamos en una guerra constante. Recuerde que el mundo entero, no lo digo yo, lo dice la Biblia, el mundo entero está bajo el maligno. No importa sea mi familia, sean familiares, sean mis primos, sea quien sea, si no tienen a Cristo, están bajo el diablo, bajo el maligno. Y Dios nos ha encomendado que nosotros seamos esos instrumentos para que ellos salgan
debajo la potestad de Satanás, no para que nosotros caminemos como ellos o hagamos como ellos o seamos influenciados a hacer lo que ellos hacen. Nosotros somos los que tenemos que ayudar a ellos porque ellos están ciegos espiritualmente. Ellos necesitan de nuestra ayuda. Ellos necesitan de que nosotros los ayudemos a ellos a salir de ahí. Muy bien. Entonces, el jefe de las fuerzas enemigas es Satanás. Nuestro conflicto no es una batalla física, sino una batalla espiritual. Es una guerra espiritual. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Cuál es nuestro comandante? Nuestro comandante es el Todopoderoso, el que nos acompaña en nuestra batalla y nos fortalece siempre. Es el Señor Jesucristo. Y al final de cuentas, ¿cuál de los dos jefes saldrá ganador? Pues el Señor Jesucristo. Y a Él sea la honra y a Él sea la gloria. En el ítem 20 dice, hemos visto que el Señor Jesucristo saldrá victorioso en la batalla contra Satanás. Ahí en 1 Corintios 15, 57, hermanos, por favor. En el verso 57 dice la palabra de Dios, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la victoria, hermanos, recordemos que es por medio del Señor Jesucristo. Así de que nosotros tenemos que caminar humildemente, obedeciendo sus preceptos, obedeciendo su palabra, sus mandamientos, lo que Él dice para que nosotros podamos vivir esa vida victoriosa. No es solamente por decir, aleluya, gloria a Dios. No, 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 no. Hay principios bíblicos en los cuales tenemos que someternos como pareja, como matrimonio, como familia. Si no estamos dispuestos a obedecer a nuestra cabeza, que es Jesucristo, como matrimonio, vamos a estar en problemas, le vamos a estar dando cabida al diablo. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mujeres, sujetaos a vuestros esposos, a vuestros maridos. Entonces, cuando este matrimonio camina de esa manera, el varón amando a su esposa, así como Cristo amó la iglesia, si yo no puedo, tengo que pedirle al Señor, Señor, ayúdame, pero tengo que darme cuenta que si no lo estoy haciendo, estoy fallándole a mi capitán, a mi general, a mi rey de reyes. Y si la mujer no se sujeta al marido como Dios manda, pues está metiéndose en problemas y le está dando cabida al diablo. Entonces tenemos que tener muy presente eso, porque a veces la mujer le puede faltar al respeto al marido, puede avergonzarlo delante de las demás personas y gloria a Dios y aleluya. Eso no es así. La mujer tiene que respetar a su marido. El marido debe de amar a su esposa y claro, y los hijos ser obedientes a los padres. Entonces, estos son principios bíblicos muy importantes en el hogar para que tengamos la victoria, para que vivamos en victoria. Muy bien, entonces nosotros podemos tener la victoria, pero es por medio del Señor Jesucristo. Ahora, esto nos da gozo, nos da ánimo, el saber que somos parte del ejército del Señor que tendrá la victoria. Satanás al final de cuentas pues será derrotado, será vencido, será lanzado al lago de fuego. Muy bien. Él es el perdedor. Nosotros somos triunfadores, pero es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos muy presente eso, hermanos. Ahora, nuestra propia respuesta, pues Satanás será derrotado, será lanzado al lago de fuego. Vamos a hacer un repaso de lo aprendido en esta lección. De acuerdo a lo que hemos aprendido en esta lección, vamos a completar los siguientes ejercicios. En cuanto a nuestra situación en este mundo, los creyentes nos encontramos involucrados en una guerra. Tenemos que recordar siempre esto, hermanos. Estamos en una guerra. Nuestro enemigo es Satanás. Cuando yo
me dejo llevar a hacer algo que desobedece a la palabra de Dios, recordemos, es el diablo que nos está tratando de sacar de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que yo quede bajo el pie del diablo, el pie de los demonios. Yo tengo que mantenerme fiel, tengo que mantenerme obediente a la palabra de Dios, a los preceptos bíblicos o principios bíblicos, para yo vivir en victoria, en la victoria de Cristo. Estamos en una guerra y nuestro enemigo es Satanás, los demonios. El jefe de las fuerzas enemigas contra las cuales tenemos que luchar se llama Satanás, el diablo. Nuestro conflicto no es una batalla física, sino una batalla espiritual. Estamos en una guerra espiritual. ¿Quién es nuestro gran comandante todopoderoso, el que nos acompaña en nuestra batalla y nos fortalece siempre? Es el Señor Jesucristo. Tenemos que siempre pedirle, Señor, ayúdame, necesito tu ayuda. Yo no puedo hacer esto, porque en realidad no podemos. Yo no puedo hacer aquello, yo no puedo amar a mi esposa así como tú amas a la iglesia. No puedo, Señor, por favor, ayúdame. La mujer, cuando no respeta a su marido o no quiere sujetarse a su marido, pídale al Señor, Señor, por favor, ayúdame, porque no quiero hacerlo. Mi carne se levanta contra el conocimiento tuyo, contra tu palabra. Ayúdame, Señor. Tenemos que estar en esa lucha. Tenemos que recordar que estamos en una guerra. Estamos en una guerra, hermano. Recordemos esto. Muy bien. Ok, entonces vamos a ver que nuestro conflicto es una batalla espiritual. ¿Quién es nuestro comandante? Jesucristo. Al final de cuentas, ¿cuál de los dos jefes saldrá ganador? Jesucristo. Antes de entrar a la lección 2, has de aprender de memoria Efesios 6:10. Vamos a ver Efesios 6:10, hermanos, por favor. Dice ahí en Efesios 6:10 y por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que estarnos fortaleciendo en el Señor y en su poder. Recordemos esto, hermanos, siempre. Recordemos esto. Señor, por favor, fortaléceme. Señor, necesito tu ayuda. Señor, por favor, ayúdame. Yo no puedo hacerlo, no puedo guardar tu palabra, no puedo obedecerte. Señor, ayúdame. Y el Señor, a través o con su poder, nos fortalecerá, nos ayudará a poder vencer y derrotar aquellas cosas que no podemos hacerlas, hermano, porque no podemos hacerlas. Versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Repítalo, vamos a repetir este versículo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no tenemos lucha contra la vecina o contra el vecino, contra el hermano, contra la hermana, contra la persona X. No tenemos lucha contra ninguna clase de persona, ningún tipo de persona, no importa quién sea. Nuestra lucha no es con ellos, sino contra Satanás, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por esa razón tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a ver, hermanos, a ver un poquito nada más de la lección 2. La lección 2 que la vamos a ver la próxima semana con el favor de Dios. Debemos conocer nuestras metas al pelear para Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? Bueno, pues yo diría, esta es mi opinión, de vivir más bendecido,
tener una vida más bendecida en mi vida personal, en mi vida como esposo, en mi vida de matrimonio, en mi vida familiar, ser una mejor persona. Esa tiene que ser mi meta, ser una persona, algo bien importante, no ser una persona de apariencia. A mí qué me importa quedarle bien a usted o al otro, no, eso a mí no me edifica, no me da ninguna bendición espiritual. Me refiero a quedarle bien aparentando una vida espiritual, la cual no tengo. Si la vida espiritual es buena en mí, eso va a surgir, eso se va a dejar ver sin necesidad de que yo me ande esforzando o ande aparentando. Pero no para aparentarle a usted. Tiene que ser algo que en realidad yo estoy viviéndolo, porque yo vivo para el Señor. Entonces, tiene que ser mi meta o nuestra meta vivir una vida consagrada a Dios, una vida victoriosa, pero porque mi relación con Dios, mi comunión con Dios está bien, porque yo estoy tratando, luchando, queriendo obedecer a la palabra del Señor, porque me estoy esforzando, le estoy pidiendo al Señor, Señor, por favor, ayúdame, porque me estoy fortaleciendo en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa tiene que ser nuestra meta, tu meta, mi meta y la meta de cada uno de las personas que estamos aquí en este momento y de aquellas personas que escucharán este estudio. Ahora, al terminar el estudio de esta lección, podrás escribir la palabra principal de nuestra meta máxima al participar en la guerra cristiana. En tus propias palabras, expresar lo que debe ser la meta del soldado cristiano en cuanto a su naturaleza pecaminosa, completar una declaración de 3 metas adicionales del soldado cristiano, las metas del soldado cristiano. En la lección 1 hemos considerado el hecho de que nosotros, los creyentes en Cristo, estamos involucrados en una guerra. Hemos visto que nuestro enemigo es Satanás y que nuestra guerra es una batalla espiritual. Vimos también nuestro gran comandante, o que nuestro gran comandante es el Señor Jesucristo. Amén. El cual saldrá victorioso en la batalla contra el mal. Y pues amén, porque lo vemos en el libro de Apocalipsis, cosas que aún no han sucedido, pero lo creemos que van a ser así, que van a suceder. Y eso se lo tenemos que restregar al diablo en su cara cuando está molestándonos. Estás derrotado, vas para el lago de fuego. Gracias a Dios por Jesucristo, que yo no, pero él sí va para el lago de fuego. Siendo soldados suyos, nosotros también saldremos victoriosos por medio de su poder. Y esto no es presumir, esto es confesar su palabra, porque es la palabra de Dios, es la verdad. En esta lección queremos pensar en las metas que Dios nos ha fijado para nuestra lucha. De las siguientes palabras, marque con una X la que es semejante en significado a la palabra meta: táctica, objetivo, ataque. Bueno, pues es el objetivo, ese es nuestro objetivo. Queremos llegar a vivir una vida agradable a Dios, una vida consagrada, una vida en obediencia a sus preceptos bíblicos, principios bíblicos, y que Dios nos ayude y que Dios les ayude a todos ustedes, hermanos, y que Dios me los bendiga. La próxima semana vamos a continuar, pues bueno, a empezar y continuar la lección número 2. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por lo que hemos oído, lo que hemos visto, y queremos pedirle, Señor, que usted nos continúe ayudando en esta guerra espiritual que tenemos contra Satanás. Padre, gracias porque lo tenemos a usted como el jefe, el capitán, el general, el rey de reyes, señor de señores. Padre, ayúdenos a estar atentos a la voz del Espíritu Santo y estar enfocados en su palabra. Se lo pido en el precioso nombre de Jesús y las gracias le doy, Señor. Amén.